Hace un tiempo atrás habíamos hablado de las nuevas proyecciones y las nuevas canciones, las bandas que están promocionando material fresco. Pues este 2023, al parecer, nos trae novedades muy importantes en relación a la música por export desde Bolivia para el mundo. Damas y caballeros, en cesarradiorock.com tenemos el agrado de presentar a Alejandro Salinas. Bienvenido. Hola César, buenas noches. Muchísimas gracias por esa introducción. Así es, yo soy Alejandro Salinas, el principal, encargado y responsable del proyecto instrumental La Biblia. Este nuevo proyecto que nos presentas nos trae sonidos muy interesantes con carga energética poderosa, y es lo que obviamente nos llama la atención, porque obviamente ha sido un desarrollo importante y un increchendo de la potencia y de tu arte y de tu música. Coméntame un poco de tu historia musical, que ya viene años gestándose. Sí, así es, ya son bastantes años. Muchas gracias, de hecho, por tus palabras, por notar, ese crecimiento. Creo que es lo más importante, que se vea que cada vez uno está tratando de mejorar. Yo empecé a tocar guitarra a los 15 años, siendo influenciado por básicamente música metal, música que es principalmente, liderada por guitarristas muy virtuosos, muy realmente talentosos, que resaltan las partes instrumentales de las canciones de una manera que es súper inspiradora. Eso desde un inicio siempre me ha gustado mucho. Entonces bandas como Pantera, Van Halen, de ahí ir a lo que es el metal progresivo con Dream Theater, y bueno, podría hablar de bandas y referencias durante mucho tiempo. Pero ese ha sido el inicio, y ese ha sido, el origen de la inspiración para hacer este tipo de música, para, el estilo que me gusta tocar en la guitarra. Entonces, sí, así comenzó todo. Ya son, en este punto ya son 15 años tocando guitarra, y realmente en este tiempo creo que, como decías, un inicio, ¿no? Hay una notoria mejoría, y creo que se ha llegado al punto en donde ya era tiempo de hacer un lanzamiento oficial, y realmente estoy muy feliz con el producto que ha sido lanzado. Venga, todo eso quiero desmitificar algo que obviamente todos comentan en el país, en Bolivia. ¿Es cierto que en La Paz el metal es mucho más aceptado? ¿Tiene un mercado más grande que Santa Cruz, por ejemplo? ¿Cuál es tu percepción? Claro, yo tendría la percepción de que en el Alto yo podría decir que hay más aceptación del metal. En La Paz tal vez históricamente sí. Es una impresión, obviamente no tengo pruebas, claro. No he vivido mucho tiempo en Santa Cruz, puede que esté totalmente equivocado, pero me da la impresión de que inicialmente en La Paz sí hay mucha aceptación de metal, pero sí hay que resaltar en Bolivia, la aceptación y los espacios para tocar metal. Creo que ya en este punto es el Alto. De hecho, en La Paz un movimiento muy importante en el metal era justamente el Illimani Metal, que lastimosamente ya parece que la alcaldía no está dando los fondos para que se haga este año al menos. Entonces sí había como un movimiento bien fuerte, ¿no? Y de tratar de promoverlo como parte de la cultura, lo cual estaba obviamente súper positivo. Pero más allá de eso, yo diría que la apreciación, uno puede ver, a bandas como Alcohólica, como, diversas bandas de metal tocando en el Alto más que en La Paz. Entonces, si yo tuviese que apostar por una ciudad que apuesta por el metal, yo diría que es el Alto. Vaya, muy interesante opinión. Ahora hablemos un poco de la proyección de Aviria. Me decías que ha ido creciendo de a poco con, no podríamos decir maquetas, porque han sido lanzadas oficialmente en el YouTube. Así que son canciones ya elaboradas. Así es. Ha sido totalmente un proceso marcado por muchas, muchos intentos de llegar a cierto nivel de calidad. Entonces, yo diría que un punto clave para
iniciar, digamos, todo este progreso ha sido, por más, digamos, poco glamoroso que suene, ha sido adquirir una buena computadora. Realmente tener la herramienta que te permita grabar, que te permita editar videos, que te permita aprender acerca de lo que se necesita para mezclar una canción, que no se cuelgue mientras estás grabando. O sea, son detallitos que uno no piensa cuando no tiene esa herramienta, pero es que yo antes del 2015 no la tenía, entonces no podía realmente grabarme, no podía realmente mezclar como tal. Una vez que tuve esa oportunidad ya comencé a aprender y bueno, de inmediato empecé a producir y a emocionarme del resultado que podía obtener. Obviamente una vez lanzado el producto ya uno sí o sí se pone a compararlo, ¿no?, con estándares internacionales y es obvia la diferencia. Entonces es parte de la razón por la cual ha tomado tanto tiempo el lanzar un material oficial, porque realmente yo siento que ha sido muy importante llegar a este punto de calidad, a esta etapa donde ya hay un concepto sólido, hay un sonido mucho más trabajado y también creo que las ideas y los conceptos en cada canción son mucho más sólidos y por eso, digamos, ha sido muy necesaria toda la experiencia previa para que ahora ya el producto final sea, el primer producto, digamos, oficial sea lanzado. Y es que los estás cocinando, por alguna manera de decirlo, ya como ¿cuánto? 2 años casi. Bueno, Avidia como tal, digamos, canciones instrumentales desde el 2014. Entonces ya son 9 años. Claro, pero en esa época no había redes sociales. Había SoundCloud. SoundCloud era súper popular en esa época y por eso las primeras canciones que lancé están en esa red. Pero sí, han sido 9 años ya en este punto y pues más nada, sí, ha sido un proceso de crecimiento constante y la verdad simplemente estoy feliz de haber llegado a este punto y realmente de aquí comienza ya obviamente otro salto de calidad hacia los siguientes lanzamientos. La idea de grabar, producir, vender una imagen después de ya 9 años de haber trabajado, bueno, no son 9 años, son muchos años más que has trabajado. Ahora con este proyecto y con este material, pues estás más o menos ya recogiendo los frutos que has ido pues sembrando de a poco. Amigos, producción, medios, imagen y como te decía, redes sociales, que es una muy buena palanca para todos los músicos independientes ahora. Sí, totalmente. Sobre todo a nivel personal, debo admitir que sí sí se siente, digamos, como cosechar lo que uno ha sembrado en el sentido de crecimiento, todo lo que mencionaba, ¿no? El tema de calidad. Y bueno, de ahora en adelante empieza obviamente una etapa mucho más importante, probablemente más difícil. Pero también me siento ya mucho más sólido en todos los niveles, ¿no? Como decía, tanto, digamos, empezando desde mis habilidades con el instrumento, pasando por el tema de producción y concepto, imagen que quiero proyectar con el proyecto Avidia. Y ahora ya toca manifestar el tema de audiencia, redes y potenciarlo, ¿no? Y obviamente es también algo que tengo que aprender a hacerlo mucho mejor cada vez. Y la pregunta obvia, Avidia, ¿de dónde viene la palabra? Ok. Bueno, primero que nada, Avidia es un término budista. En realidad se escribe con Y. Yo decidí escribirlo con I para no confundir con I latina, para no confundir con la pronunciación. Bueno, en cuanto al significado, primero que nada, la palabra Vidya, o sea, sin la A inicial, significa iluminación. Entonces, avidia significa lo contrario a iluminación en realidad. Es como una especie de... bueno, podría verse como ignorancia incluso, pero también es conceptualmente el primer paso hacia la iluminación como tal. Pero honestamente la razón por la que escogí Avidia no es para promover ningún tipo de ignorancia, ¿no? Sino es porque la palabra me parece súper memorable, me parece súper fácil de escribir, de pronunciar
y súper fácil de hacer logotipos, y es, digamos, algo que escuché en una charla de Alan Watts. Entonces me gustaba mucho en esa época el tema así filosófico budista, y lo adopté por esa razón. Realmente soy muy malo para poner nombres a las cosas, y esa palabra simplemente me pareció perfecta, me pareció corta, una vez más memorable, y simplemente la adopté. Entonces no quisiera que la gente se quede con el concepto de la palabra como tal, sino simplemente que se acuerde, ¿no? Se acuerde que el proyecto se llama Vidia y que ya la música es instrumental, y que ellos le den el lugar que quieran en su vida. Esta idea de lanzar música instrumental sin duda es bastante importante e interesante, porque no es el mercado, sino es más bien la idea de proponer lo que estás haciendo, que me parece muy importante, muy interesante y muy rico sonoramente, porque hace mucho tiempo que no se escuchaba y no se proponía, por lo menos en el mercado, rock instrumental, con esa intención justamente del metal, ¿eh? Exacto, muchas gracias. Sí, es simplemente el resultado de, digamos, de cierta manera, exploración musical. Tengo también canciones con vocalista, la gran Victoria Labrie. Yo tenía banda igual en una época con ella, entonces también teníamos composiciones. Es una excelente cantante, y no es que yo tengo algo en contra de cantantes, vocalistas, para nada, pero sí, digamos, es algo, la música instrumental es algo que es muy, muy real para mí, es algo muy, muy sincero, es algo muy, muy mío. Y me pareció también adecuado que al menos el primer EP sea totalmente instrumental. Obviamente no me cierro a que siempre sea así, de hecho no lo creo, pero sí me pareció súper apropiado que sea instrumental, para ser consecuente también con lo que más me gusta hacer y lo que más quiero, digamos, mostrar musicalmente. Lo que me dices entonces es que de acá en adelante, posterior a la promoción y pues escuchar este EP, tienes proyecto ya de grabar con invitados, sí, vocalistas. Así es. En este EP he tenido invitados instrumentales, los cuales igual quisiera seguir teniendo en el futuro. De hecho, sí es muy importante explorar cada vez, digamos, experimentar con más sonidos, y me parece que sería un paso bien interesante también contar con vocalista. No puedo decir que va a ser todo el EP así, con vocalista, digamos, pero sin dudas es algo que está planificado. Hay varias ideas para que eso suceda. Es realmente cuestión de encontrar también a la persona correcta, ¿no? Con quien colaborar, y sí, sin duda se va a hacer realidad. Qué interesante proyecto y apuesta que haces justamente, Alejandro. Ahora háblame de cómo vas a desarrollar el EP. ¿Lanzándolo por cortes? ¿Vas a lanzar directamente el EP? O sea, el EP obviamente ya está lanzado, pero oficialmente se hará por cortes. Sí, ya lancé un corte con videoclip, que es el de Huellas. Luego tengo un visualizer. Ahora ya lo único que falta quedar es el día de grabación de videoclip para Lunar. El concepto ya está, el equipo ya está, todo ya está establecido. Es cuestión de, como le digo, quedar en una fecha y ya se graba ese videoclip. Sí o sí va a haber videoclip de Pececillo, que es la última canción del EP. Y realmente la idea es sacarle todo el jugo posible al EP. Tratar de crear también una especie de estética, ¿no? Con los videoclips que se van a grabar, y ese es el plan. Son solo 4 canciones, quiero que las 4 tengan también su representación visual, y ya de ahí se trabaja en el siguiente material, pero sí, está totalmente planificado otros 2 videoclips. Sí. ¿Lo tienes ya estructurado en la cabeza o es simplemente dejar a que el director lo vaya desarrollando? Al menos la idea de Lunar, de justamente la canción que está sonando en César Radio Rock, ya está establecido, ya está en la cabeza todo el concepto, ya lo hemos establecido también con el equipo de producción. Es cuestión de quedar la fecha de grabación y sucede. Pececillo, justamente porque
tengo de invitado un bajista, un gran bajista que es Joshua Stensoro. Con él sí tenemos que sentarnos a quedar en un concepto que nos deje ambos ya felices, digamos, conformes con el producto final. Pero es algo que igual ya lo he comentado y obviamente no quisiera que pase mucho tiempo después de Huellas, pero sí va a salir después. Primeramente sale el videoclip de Huellas y al final sale el de PCC. Me dices que quieres seguir una línea de imagen, quizás. ¿Cuál es tu línea? ¿Qué es lo que nos estás mostrando en los videos? Ok, esa es una excelente pregunta porque primero que nada la idea visual es perfectamente representada en la portada del EP. Entonces lo que básicamente trato de retratar con la música es justamente la idea de la dualidad entre el agua y el fuego. La emocionalidad, la vulnerabilidad con la energía, digamos, con arrasar con las cosas, todo dentro de un contexto, digamos, no sé si astral es la palabra, pero creo que la mayoría de personas entienden, ¿no? Es como del espacio, con un aura así espacial y dejémoslo así. Okay. Obviamente hacer eso con los videoclips es súper difícil. Yo al menos no tengo el presupuesto como para dar esa imagen. Entonces lo que estamos optando por hacer es contar con amigos, invitados, que también realcen el aspecto de compartir la música. Ya sabemos que la música es instrumental, no tiene una letra, entonces no tiene un mensaje totalmente definido bajo, digamos, términos de lenguaje, pero sí visualmente queremos realzar el tema de conexión con las personas y cómo las personas disfrutan y pueden, digamos, hacer formar parte de su vida la música instrumental, que creo que eso también es parte de la misión. Y me gusta mucho que las palabras que usas, ¿no? El hecho de que lo consideres interesante el proyecto, obviamente yo lo agradezco mucho. Y la verdad sí espero que mucha gente le dé la chance a música instrumental para que forme parte de su playlist, ¿no? O sea, no tendría que ser más raro que escuchar salsa, que escuchar metal, el género que ustedes quieran, ¿no? Entonces, la idea es justamente eso. Pasa que dices música instrumental y siempre está estigmatizado a... No sé, hay tanta amplitud de cabeza hueca que piensa cantos gregorianos o alguna tontería de esas que no necesariamente le dan la oportunidad a sentarse a escuchar una buena melodía y que, como muchas veces yo mismo me sorprendo y digo, carajo, esto está siendo hecho en Bolivia y qué bien suena. Pues me voy a eso, darle la oportunidad, como tú bien dices, es justamente eso, es dejar de estigmatizar cualquier género musical que sea para darle la oportunidad al artista y darle la oportunidad a ampliar el espectro y apreciar mejor las composiciones y lo que nos quiere expresar el mismo artista. Vaya. Se me fue la idea conceptual de la entrevista, pero vamos, quizás quede. Ahora, me dices, estás trabajando con una idea de imagen, que cosa que me parece muy interesante, pues muchos artistas, por ejemplo, tratan de a veces, pues, no casar mucho, quizás, qué sé yo, con los artes, con el mismo disco, o a veces hacer un single y crear un concepto nuevo y demás. Eso está muy, muy bien, muy bien trabajado. Ahora dime, ¿tú estás trabajando individualmente todo esto? Bueno, el tema de composición, grabación, sí. Tengo mi ingeniero de mezcla de confianza, Roberto Cruz. Hay también invitados. No sé si puedo mencionarlos brevemente. Sí, por favor. Ok, los invitados son Arbe Montesinos en el sax. Tengo a mi amiga Camila Miranda, a Hugo Arce y a Joshua Stensoro en el bajo, obviamente 3 canciones distintas. Y sí, ese sería mi equipo en este EP. Con esas personas es con quienes se ha logrado hacer el material.
Pues me siento muy contento de tenerte en este espacio y muy feliz de haber compartido un pequeño momento de tu tiempo para haber expresado y presentado pues a la audiencia de la radio un poco más de este EP que está en proyección, Aviria, y en rotación en la radio. Quiero dejarte los micrófonos para que invites a escuchar tu nueva canción o el corte promocional del disco y a seguir adelante. Súper, muchísimas gracias, César. Ha sido una excelente entrevista. La verdad aprecio mucho tu apoyo. Y bueno, invito a todas las personas a escuchar un poco de música instrumental. Una vez más, quisiera que tengan la mente abierta a este género y que, wow, una vez más, ¿por qué no Aviria puede ser la puerta para que ustedes puedan escuchar más música instrumental, para que puedan simplemente ampliar su catálogo, su playlist con más música, con más texturas, con cosas nuevas? Y yo creo que no se van a arrepentir. Es un material muy bien producido. Todos los que hemos participado en este material estamos súper orgullosos del resultado. Y nada, una vez más agradecer a César Radio Rock, y con ustedes esto es Huellas de Aviria.